experiencia, calidad con humor y humor con calidad. El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Miren, estamos de regreso en El Mañanero y vamos a recibir a Alex García, que está con nosotros. Buenos días, Alex. Muy buenos días. ¿Cómo estar aquí? ¿Cómo estás, brother? Súper bien y más para un tema que es bastante controversial. Háblame un poquito primero de ti, Alex. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Háblame un poquito tu de familia, eso. Que cómo le va. ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, Exacto. ¿De dónde? De formación, bueno, ya me introdujeron como hermano de Angurria. Fuera del aire. Yo soy hermano de Angurria. Pero de Omar García. De Omar García. Aparte de eso, qué sé yo, de formación yo soy licenciado en Historia, licenciado en Literatura y en Filosofía. Espérate. Especialista ¿En en historia? Derechos. Sí. Wow. Especialista en Derechos Humanos, especialista Eso deja. en Derecho Internacional. Más o menos. Lo de historia deja. Más que deja, yo creo que ayuda a entender cosas como lo que vamos a hablar hoy. Ok. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Fundamentalmente el conflicto de Gaza. Gaza-Palestina, Palestina-Hamas, lo que es muchas cosas en muy poco tiempo. Cuéntame de eso. Yo creo que en general, como se ha hecho mucho revuelo y yo creo que ha tomado un tinte, si uno lo ve en las redes sociales, bastante religioso, cuando es un tema realmente geopolítico. Es mucho lo que uno tuviera que decir, de lo que tiene que leer o comprender, para saber que lo que está ocurriendo hoy es el fruto de muchos años de conflicto geopolítico que se explica fundamentalmente por la historia. ¿Qué está ocurriendo hoy? Vamos a comenzar de ahí para que entonces lo expliquemos. Sabemos, en octubre del año pasado, Hamas, un grupo que es considerado por algunos países como terrorista, secuestró y asesinó a más o menos 1.200 israelíes. Y a partir de ahí, Israel emprendió unos ataques contra la Franja de Gaza, que es un territorio que le queda contiguo, y más o menos ahora hay 35.000 muertos por los ataques israelíes. ¿Cuáles serían las principales causas históricas de este conflicto? Si uno piensa fundamentalmente, quizás uno tendría que ver a finales del siglo XIX, los judíos que estaban extendidos en todo el mundo estaban buscando dónde vivir y se hace un movimiento que se llama el sionismo, que es a dónde van a volver, cuál es la casa que se les va a dar. Y en 1917 hay una cosa que se llama Declaración Balfour, que es el Imperio Británico, que dice, sí, tenemos que buscarle un territorio a esa gente en la Primera Guerra Mundial. Y empezarán a ponerse en esa franja, ¿no?, que había sido históricamente de Israel, pero que vivía otro pueblo, y progresivamente se van a ir estableciendo judíos, que serán al inicio pocos, pero después irán creciendo, desplazando a los que ya vivían ahí, ¿no?, que eran fundamentalmente árabes, diversos pueblos árabes. Y dos momentos después muy importantes. Es la ONU, en 1947, que reconoce la necesidad de que se hagan dos estados, un estado judío y un estado palestino, ¿no?, dos estados para que convivan los dos pueblos, pero ocurrieron, no lo vamos a meter en eso, varias guerras que han implicado que Israel tome más territorio en detrimento del pueblo que antes vivía ahí. Grandes rasgos. Pero esto ¿cómo afecta la estabilidad política de la región? Mucho. De hecho, si uno ve, Israel se considera la única democracia de la región. No, y es el único país no árabe de toda la región. Y además por las diversas guerras. Han habido muchísimas guerras, han habido 12 conflictos armados, cada vez como que es una zona que siempre está como a punto de estallar. Y sabemos que está, por un lado, Irán. Como tipo guerras civiles. No, guerra interestatales, porque okay. Está el Estado de Israel, por un lado, y por el otro lado el Estado palestino, pero que el Estado palestino tiene apoyo de otros estados árabes. Apoyo a nivel político. Y militar. Porque hay los países de al lado, por ejemplo, Egipto tiene cerrada su frontera para que no crucen los palestinos. Claro. El apoyo es para ir en contra de Israel, no es para... Que si yo apoyo a los palestinos, digo, señores, vengan para acá, ya ustedes están complicados ahí, cojan para acá. Eso yo te iba a preguntar. Más que todo es apoyo por ir en contra de Israel. Eso te iba a preguntar. ¿Qué papel juegan los países vecinos y las grandes potencias del mundo? Hay que entender que este es el fruto de muchas otras guerras. En otros momentos históricos, por ejemplo, la Makba, que es como lo que lo llaman la gran desgracia, la mayor parte de los palestinos, 2 millones de palestinos, viven en otros países como Jordania. Y en Egipto muchísimos otros. Y esas guerras han hecho, pensemos por ejemplo, una guerra entre dos naciones donde el territorio muchas veces ha sido modificado. Muchas veces. Y en algunos casos, Egipto, por ejemplo, en una guerra, perdió territorio, los Altos del Golán, que después se le devolverán a Egipto. Pero esas guerras continuas han hecho que ahora la población esté en un espacio súper reducido
y evidentemente nadie quiere que en su territorio esté esa gran cantidad de población migrada que serían refugiados. Ahora que mencionaste el tema de población, ¿cuáles son, y eso yo creo que ahí tenemos que hacer mucho énfasis, cuáles son las consecuencias humanitarias que han traído este conflicto? Ese es el gran problema. El gran problema está en que en un territorio que pensemos es del tamaño de la ciudad de Santo Domingo, hay 2 millones de personas que están en condiciones de hacinamiento, sin agua, sin alimentación, y las fronteras están cerradas, así que no hay ayuda humanitaria. Y eso ha hecho que la presión humanitaria o que la crisis, hoy estaban hablando de una posible hambruna creada por el hombre, no por el ser humano, a millones de personas. Y además los ataques. Quizás lo que ha conmovido más la comunidad internacional, ayer se atacó un campo de refugiados. Sabemos que en el derecho internacional hay cosas que no se atacan. Dentro de la guerra no todo se permite. Eso mismo. Dentro de la guerra hay cosas que no se permiten. Hay crímenes de guerra. Que llamamos crímenes de guerra. Hay cosas que no se permiten, como por ejemplo atacar escuelas, atacar hospitales o atacar campos de refugiados. Y por eso Israel ha tenido 2 sentencias estas últimas semanas de las 2 cortes internacionales más importantes, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Las 2 están hablando de un posible genocidio ante el pueblo palestino. Después de Sandra, quiero decir algo con respecto a eso. Sí. Cuando usted empezó su comentario, nos decía que esto es geopolítico. Sí. Mas, sin embargo, ellos promueven la fe. ¿Por qué los intereses de las otras religiones no han metido su mano? ¿Y qué papel juegan los Estados Unidos en esta guerra? Bueno, pues sí, en trasfondo pareciera que es un conflicto religioso, porque son judíos contra árabes, árabes contra judíos. Inició ¿no? religioso. Yo creo que siempre ha sido geopolítico, pero se utiliza el trasfondo religioso. Como un manto claro, de... pero que en realidad no están peleando por la religión. O sea, no es a ver si Alá o No, Yahvé... pero entienden que es una tierra que es una herencia de Dios. Claro, si nos pero- vamos a la Biblia, Y ahí realmente yo creo que es ese- cuando se utiliza mal. Porque dicen, es la tierra que le dio Dios. prometida, la tierra Pero prometida. bueno, eso es como exactamente. bastante discutible en geopolítica. No, Los eso catastros claro. no No, están estamos de bailando acuerdo. eso. No, Muy no, no, geopolítico. no quiero yo decir que Claro, sea claro, así, sino claro. que realmente Que esa es esto ha incidido bastante exacto. porque son Sí. pasiones que mueven a las personas, que los llevan a utilizar muchísimo más la emoción que la razón, de entender que hay algunos derechos que tienen que respetar. Y en las redes sociales, Como lo ha uno ve que violado. la gente dice Israel, el pueblo elegido por Dios. Por tanto, todo está justificado. Exactamente. no, Entonces, espérate. Israel ha violado muchos acuerdos, resoluciones de la ONU, Sí. de las De las Cortes autoridades Penales que Internacionales, sí. exactamente. Y ese es el manto que utilizan. Claro, y yo creo que también el discurso de decir, bueno, esto es antisemitismo. Todo lo que se dice contra lo que está ocurriendo, dice, bueno, es antisemitismo. Dice, no, yo no estoy en contra de los judíos, para nada. Estoy en contra de la acción que el gobierno actual de Israel está haciendo contra un pueblo. Y uno siempre tiene que pensar que a los estados pequeños, como República Dominicana, lo que nos corresponde es defender el derecho internacional. Porque a todos no pueden ocurrir que nos ataquen o nos invadan, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que decir, ante esa situación, lo que uno debería apelar no es a la fuerza, porque países como nosotros no tendría, sino al derecho internacional. ¿Qué se permite y qué no? Y ahora lo que uno debe pensar es qué se permite o no respecto a las víctimas. Por ejemplo, el ataque de ayer, dice la autoridad palestina, o Hamas, que tienen más o menos 60 muertos. El 80% de esos son mujeres y niños. Entonces tú dices, espérate. Y en un campo de refugiados que habían dicho que era una zona segura. Entonces la posición siempre tiene que ser, y yo creo que yo el otro día estaba también hablando en otro espacio, y alguien me decía, bueno, los cristianos debemos defender de manera irrestricta lo que haga Israel porque es el pueblo prometido. Yo sé, no. Hay límites. Una Y barbaridad de hecho, eso. no hay una cosa más contradictoria que decir que en nombre de Dios yo voy a defender la muerte de un hermano, ¿no? Pero Dale. hay un punto que socava un poquito lo religioso. Mucha gente se refugian en que, bueno, Israel tiene que ser reconocida porque es la tierra prometida. La tierra prometida a Abraham, sí, pero Abraham tuvo 2 hijos. En ningún momento dice que solo fue Isaac. Son 2. Entonces, ¿de quién es la tierra prometida? Si bíblicamente Dios se la prometió a Abraham y Abraham tuvo 2 hijos, la tierra tiene que ser de la descendencia de los 2 hijos, que incluso terminó en 2 religiones. Sí. Entonces, En el Islam. Los dos que están peleando. Exactamente. Pero yo quizás no me quiero meter mucho en el plano religioso, porque entre las creencias particulares, yo creo que hay 2 cosas en las que la irracionalidad puede ser muy grande, que es ante la ignorancia y ante el fanatismo. Entonces, Eso es hay así. momentos en los que tú dices, mira, sobre esas cosas es muy difícil discutir. Mira, pero los- uno sí puede pensar, perdóname, entre los mismos parámetros del cristianismo y del mismo parámetro del judaísmo, donde la prohibición
real de matar, ¿no? Está prohibido matar. Claro. Y el principio básico del amor al prójimo estaría contrario a cualquier acción como esa. Los organismos internacionales que se meten en todo. Sí. Vamos a hablar de la ONU. Aunque no resuelven nada. ¿Qué rol ha jugado la ONU para mediar en este conflicto? Mucho. De hecho, todo lo que podemos decir o a lo que podemos acudir para, por ejemplo, reconocer los dos estados, la solución de los dos estados, depende de resoluciones de la ONU. O, por ejemplo, ahora mismo lo que están dando ayuda humanitaria es la ONU a través de muchísimos organismos. Y ahí yo creo como que debemos también como enfrentar un discurso que la ONU llega hasta donde puede. Porque, por ejemplo, las cortes penales internacionales no tienen un ejército. Dependen de los estados para hacer efectiva las sentencias. De modo que cuando uno dice, por ejemplo, la ONU no ha podido enviar un ejército, claro, porque el ejército lo dan los estados. Y sabemos que una parte ejecutoria o la que ejecuta de la ONU es el Consejo de Seguridad, que hay intereses políticos bastante fuertes. Sabemos que los 5 permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Entonces esos países no necesariamente se alinean a lo que sea mejor para los países. Y perdóname, tú decías algo de los Estados Unidos. ¿Qué y papel juega? Y eso como que es muy importante. Estados Unidos o el gobierno actual progresivamente ha apoyado mucho la posición de Israel, ¿no? Y de hecho gran parte del apoyo económico y el apoyo en armas lo dan los Estados Unidos. Pero ahora ha habido un quiebre. Si ustedes vieron en Estados Unidos también hay muchas protestas de estudiantes, de una población cada vez mayor. Sí, sí, sí. Que dicen, no, espérate, Actores de Hollywood. no se puede aceptar todo porque hay momentos en los que la política internacional afecta de manera particular a personas. ¿Qué opinión te merece que digan que esto es por petróleo en los aliados? No per se por geopolítica. ¿Por qué no? No es nada que ver porque no hay petróleo. ¿no? O sea, digo, por beneficios. Bueno, tú sabes que hay muchas teorías de conspiración con respecto a la ayuda de Estados Unidos a este conflicto por un beneficio extra. Económico. No económico. Tecnología, armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede existir la posibilidad? Sí, claro. Siempre son posiciones geopolíticas. Como te decía, para el mayor o el mejor aliado en toda la región de Estados Unidos es Israel. Claro, pero piensa que alrededor hay otros países bastante hostiles. Por ejemplo, está Irán, que es un mochichi. y un enemigo ideológico geoestratégico de Estados Unidos. Desde el Entonces, es su 79, aliado. de cuando Pahlavi, el Shah de Irán. Sí. Desde, Que sí, era desde el otro cambio. tipo de sociedad hasta Sí. que llegaron estos radicales. Sí. Pero dos cosas, Alex, que mencionamos. Finalmente, Correa. Sí, que mencionamos y yo, pro-israelita full, como que no quiero dejar pasar con un especialista como tú. Y es que estemos claros que Israel yo creo que ha violado algunos reglamentos sobre las guerras. Pero recordemos que Hamas no es un país. Es un grupo terrorista que se protege en sitios de refugiados, que se protege en hospitales, se protege en escuelas, porque dice, él no puede entrar aquí, pero tú estás dentro. Eso es un punto. Y otra cosa, hablamos de muchas guerras en la zona, pero también hablemos de muchas invasiones a Israel de vecinos de la zona, que Israel muchas veces se ha defendido y gracias a Dios las últimas 4 invasiones las ha ganado. Cuando Golda Meir en los 70... Sí. Pero las últimas intifadas y la guerra Las contra últimas intifadas, los sí, 6 años, Israel se ha 6 protegido días. de invasiones de los vecinos porque es enemigo de todo el mundo. Y las ha ganado por su tecnología y eso. Y yo, mencionándote esto, tengo que decirte mi posición porque se ve de un lado total. Yo soy pro-israelí full, porque yo no podría estar a favor de una religión con la que yo no esté de acuerdo. Y yo, lo más lejos yo que tengo hijas, no quiero nada musulmán cerca. Entonces, sí destacar que ha habido muchas guerras, pero muchas invasiones a Israel también. Ok. Yo creo que 2 males no hacen un bien. O sea, que jamás lo haya hecho mal no justifica el mal del genocidio o las acciones contra otras personas. 2 males no hacen un bien. Y lo único que haría legítimo las acciones de Israel es cuán proporcional sea de acuerdo al derecho internacional. O sea, si un delincuente mata, no justifica que otro delincuente también mate, ¿no? En ese sentido. La única cosa que nos hace diferente a cualquier delincuente es la aplicación del derecho. Y fíjate que en la mayor parte de las guerras es cierto, pero son... O sea, que Israel ha empezado y ha ganado o ha respondido y también ha ganado, no ha sido por su poder militar, ha sido por el apoyo general. Pero fíjate que yo hoy, por ejemplo, pensemos hoy, es cierto que tú dices tú estás en contra del grupo Hamas, pero es un grupo, no una población total. Sí, Entonces, es un grupo que domina la zona. Pero- Porque las elecciones del 2006... sí, la ganaron el grupo ganó Hamas. Hamas. Claro, pero ahí está la diferencia. O sea, tú no puedes... ¿Qué es la cosa que se está acusando? Que se está haciendo un castigo general a una población
para tener un grupo. Hasta que lo acabemos. Ya, cuando acabemos con Hamas ya... uno sale. ¿Cómo la gente se comunica contigo, hermano? Póngale su... Míralo ahí. Alex García, ese no soy yo. El de abajo, Y ese Alex no soy García yo. Ahora López, sí. quizás mis redes sociales. Y ojalá que vuelva. Sí, en no, serio. no. La semana que viene Sí, sí. vamos a buscarle un día a Alex para que hablemos de Haití. Y mi preocupación de un supuesto video, yo digo supuesto porque no sé si, que hay una bandera haitiana en territorio dominicano, específicamente en Higüey. Que no habría ningún problema porque es dentro de un consulado, así que no habría... Exacto. Y trae un historiador religioso para hablar de la charlatanería de Abraham y Sara. Nosotros tenemos que analizarlo. Oye, ahora. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras.